¿Cómo hacer para que te paguen básicamente por ser tú? ¿Cómo hacer para vivir de esa idea de negocio que has tenido, que involucra el quién eres y lo que amas hacer y que de repente ni siquiera es un trabajo que exista, sino que te lo estás a punto de inventar, pero por toda la sobreinformación que hay en las redes acerca de cómo debería construirse un negocio, ya sea porque te dicen que tienes que crear una serie de productos y servicios de diferente ticket, alto, medio y bajo, ya sea porque te dicen que tienes que anicharte sí o sí porque si no, no va a funcionar lo que tienes en mente, o ya sea porque te dan muchas formas de crear contenido que a veces no resuenan con la manera que tú tienes de ser y de comunicar lo que puedes llegar a hacer por el mundo. Sientes de que no tienes las credenciales suficientes para empezar a gestar aquel negocio que hace un montón de tiempo te estás proyectando gestar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tipi, soy publicista de profesión, licenciada en publicidad en Buenos Aires. Estuve viviendo ahí durante 9 años ejerciendo como estratega creativa, coordinando equipos de creación de contenido, siendo project manager también para el área pública y además soy docente de la Universidad de Palermo. Soy peruana, estoy en este momento viviendo en Lima y hace unos 1 año y 8 meses más o menos que vivo independientemente de todos los proyectos que tengo. Pero todas esas cosas tienen algo en común y es que cada uno de los proyectos que yo gesto, porque soy completamente independiente, lo hago desde el propósito que yo tengo, que es ayudar a que otras personas que sueñan en grande, que tienen bastante preparación a nivel educativo, que han trabajado en corporativo durante mucho tiempo y que no se sienten listas para dar el salto, puedan empezar a vivir de lo que aman sin dejar de ser ellas y sin encajar en una estructura económica o una estructura de negocios que últimamente o desde pandemia las redes nos están proponiendo que deberían ser de cierta forma. Básicamente quiero que vivas de aquello que sueñas, de aquello que amas y que crees sin límites, porque sé que ya sabes que ese pupitre, que ese escritorio te está quedando demasiado chico para todas las ideas que tienes por materializar, pero que no sabes cómo dar el primer paso. Por eso, en este episodio de Recrearte, quiero contarte acerca de 5 pasos para que puedas empezar a materializar ese proyecto soñado que tienes, para que puedas empezar a materializar aquel negocio que tienes. No es que se vaya a dar de la noche a la mañana, pero por lo menos te vas a llevar un trayecto posible para que sepas por dónde empezar a accionar. Porque creo que muchos mentores que he reconocido no suelen integrar todas las partes que involucra el proceso de llegar a cierta independencia financiera con lo que amamos hacer. Porque se centran en metodologías que de repente les han funcionado a ellos, pero creo que hay cosas básicas que no tienen un nombre inventado o raro, que todas las marcas personales deberían implementar para llegar a materializarse, sobre todo si estás en este momento trabajando en una empresa y no te queda tanto tiempo para pensar en emprender o en accionar el emprendimiento, pero la idea que tienes no se te quita de la cabeza. O sea, ya sabes que quieres hacer eso, ya sabes que eso es a lo que apuntas, pero no sabes por dónde empezar o sientes que el trayecto es demasiado largo, imposible o hay demasiada sobreinformación. Te cuento que yo tuve una crisis a los 27 años, en este momento tengo 30, de hecho he vuelto de Argentina después de 9 años y estoy hace 3 meses en Lima porque tengo un sueño más grande que requiere que rompa un techo y que empiece a enfocarme en otros mercados, pero de eso ya vamos a hablar después. Y también pueden escuchar el primer episodio de mi podcast que se llama La crisis de mis 27, en donde cuento cómo es que trabajando en una empresa, pensando que era una rara por no poder estar quieta, por aburrirme rápido, tuve una crisis de propósito porque sentía que yo podía darle al mundo muchísimo más de lo que la empresa me estaba permitiendo, inclusive estando
en un buen puesto, ¿no? Y fue así como el día de hoy puedo decir que tengo una marca personal que me permite diversificar mis saberes y diversificar el propósito que ya les mencioné que tengo, pero que además también estoy abriendo otras unidades de negocio porque creo que cuando encontramos ese centro y encontramos la forma de accionar por lo menos una de las ideas que tenemos a través de estos 5 pasos que te voy a dar ahora, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, accionar cualquier cosa de la que tenemos idea. He anotado algunas cosas como para no olvidarme qué cosa decirte y creo que algo importantísimo también para mencionar antes de empezar a darte estos pasos es que si en este momento todavía no estás completamente segura o seguro de lo que quieres hacer, lo peor que puedes hacer es meterte a ver a tu competencia, porque casi siempre nos metemos a ver a la competencia y en lugar de accionar a través del proceso, de una vez queremos empezar a comunicar o grabar o ya nos proyectamos exponiendo nuestro proyecto al mundo cuando todavía no tenemos claro qué decir. Yo cometí ese error y de hecho durante los primeros 7 meses mi proyecto cambió de nombre como 7 veces porque todavía no estaba segura de lo que quería hacer, pero sí segura de que quería lanzarme. Entonces, algo muy importante y el paso número 1 que tienes que definir si quieres que te paguen por ser tú, por hacer lo que amas, es definir exactamente qué es lo que quieres hacer. O sea, con toda esa experiencia que tú tienes en este momento, trabajando en el lugar en el que trabajas, ¿qué cosas o qué salidas existen que tú quieres materializar a través de este nuevo proyecto? Por ejemplo, yo como publicista o coordinadora de contenido sabía que podía hacer una agencia de marketing digital, por ejemplo, o de publicidad. Sabía que podía dar cursos, dar clases, porque en algún momento me llamaron para liderar proyectos, dar talleres, y sabía que también podía de repente acompañar emprendedoras que no tengan absolutamente nada que ver con el marketing ni la publicidad a comunicar sus proyectos a través de herramientas de marketing y publicidad. Ok, ¿qué es lo que tú puedes hacer con eso que sabes o que vienes haciendo hasta ahora? Fíjate en el beneficio que le brindas a la gente y cómo es que si es que de repente en este momento la empresa te ofrece un rol, podrías empezar a ejecutarlo dentro de ella. Y si eso también existe o no en el mundo freelance. O sea, fíjate qué es lo que existe y lo que puedes hacer. Ahora, si se te ha ocurrido alguna idea de negocio, también es súper válida que la empieces a materializar. Si es que tienes una nueva experiencia y es un salto completamente diferente, como por ejemplo, ya me cansé de ser publicista, quiero ser coach y estás estudiando para hacerlo, ¿cómo es que el rol de publicista que tienes en este momento puede sumarle a tu rol de coach? ¿Me dejo entender? Entonces, primero define el qué quieres hacer por el mundo, qué le quieres ofrecer al mundo, qué servicio quieres sacar de ti para ofrecerle al mundo, desligándote ahora de la empresa. A veces no es suficiente con encontrar un propósito y a veces es al revés, a veces el propósito se va forjando en el camino de crear lo tuyo. Yo empecé haciendo una agencia y de hecho mi primer Instagram fue una agencia de marketing digital para proyectos con propósito, porque bueno, si ustedes van a leer mi Substack se van a dar cuenta de que yo siempre miré la publicidad desde un ojo un poco más crítico y menos consumista, entonces me cuestioné mucho mi carrera y quise hacer como una movida de ese tipo, pero después de soltar mi resistencia a lanzar una marca personal, me di cuenta de que podía hacer una marca alrededor de mi persona. Y ahí es donde yo digo que tenemos que ir al segundo paso. El paso 2 va a ser que tú, ese servicio que estés pensando en dar, que quizás ya existe en el mundo corporativo, quizás sea una combinación de algo distinto, puedas atravesarlo con tus cualidades personales y tu forma de ver tu rubro. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál va a ser ese diferencial por el cual las personas van a elegir tu servicio de psicopedagogía, por ejemplo, algo general, tu servicio de arquitectura,
frente al servicio de la competencia. Y acá no es que tengas que estar investigando la competencia y ver quién hace qué y de repente compararte y decir yo quiero hacer algo como esto. Primero te tienes que encontrar a ti. Todavía no te aniches, por favor, todavía no te aniches. Primero encuéntrate a ti. Date cuenta de cuál es ese diferencial que tienes, que es un muy buen ejercicio fijarte en tu ambiente laboral, qué es lo que resaltan de ti, qué es lo que te dicen que haces bien, o quizás cuál es la mirada que tú tienes que otros colegas tuyos no tienen acerca del mismo rubro. O de repente, ¿qué de tu historia personal puedes sumarle a ese servicio que tú vas a brindar? Yo tengo un programa que se llama Creaticamp de Marca Inquebrantable, en donde trabajamos mucho a través de la historia personal, pero además también reconocemos los valores personales y la filosofía que cada una tiene, porque a veces está inmersa, pero no nos damos cuenta hasta que no hacemos un mapeo de eso y de lo que hemos aprendido durante nuestra vida, para poder gestar ese diferencial de marca personal. Ese diferencial que va a hacer que no solamente tu propuesta sea única, sino el servicio que brindes sea único. Por ejemplo, una psicóloga que de repente tiene una formación un poco más astrológica y cree más en deidades a nivel espiritual, podría llegar a, dentro de sus consultas, hacer una pequeña lectura si es que el paciente lo quiere, o también utilizar aceites esenciales, utilizar mantras y otras cosas como para aligerar el proceso. Todo va a atravesar el servicio que ya existe en el nivel, digamos, terrenal, ¿no? Ese es el punto número 2. ¿Cuál es tu diferencial? El punto número 3 es que hagas un manifiesto, o sea, baja, esto sí es un ejercicio que me encantaría que hagas, y es que bajes qué es lo que haces y en qué crees. Te recomiendo ir a YouTube y que busques manifiestos de marca. Vas a ver manifiestos de marca importantes de autos, marcas de retail y tecnología, y te vas a dar cuenta que es como si se presentaran al mundo a través de su filosofía. Nosotros creemos en eso, nosotros hacemos esto porque creemos que el mundo sería un lugar mejor si las personas pudiesen hacer tal cosa. Ahí es donde ya estamos empezando a bajar un poco más a tierra qué es lo que tú puedes llegar a hacer y cómo es que puedes llegar a comunicarlo. Entonces tenemos el qué, tenemos lo que te va a diferenciar y tenemos también la comunicación, cómo es que te va a percibir tu público a través de ese manifiesto, ¿no? Este manifiesto de repente no salga a la luz, pero es como la base de todo lo que vas a lanzar. Estamos recién en la parte de marca, bien, porque esto acá se divide en varias partes. Tengo un programa que se llama Metamorfosis, en donde vemos desde la parte de la construcción de marca, la búsqueda del cliente ideal, la búsqueda y la creación de los productos y servicios y más adelante la estrategia de comunicación. Pero aquí estoy tratando de resumirte el paso a paso para que por lo menos salgas con una luz y digas, ok, esta es la forma y este es el trayecto que tengo para seguir. Ahora el proceso, todavía no sé cómo lo voy a hacer ni cuándo, pero por lo menos ya sé que hay una forma de materializar esto que estoy queriendo materializar hace un tiempo. Bien, entonces, después tenemos la parte 4, el paso 4 que me gustaría que hagas es entender cuál es la metodología que tienes de accionar. Tú, como terapeuta, de repente especializada en Gestalt, o como arquitecta o diseñadora de interiores, o coach emocional, o publicista o creadora de contenidos, tienes una forma única, más allá de lo académico rígido que te han enseñado, de hacer las cosas. Y esto de acá lo vas a definir a través nuevamente de la forma que tú tienes de ver las cosas, del nivel de sensibilidad que tienes, porque hay personas que son más racionales y otras que son mucho más sensibles también. Lo vas a definir a través de las herramientas paralelas que tú tengas. Por ejemplo, si tienes un lado más artístico y pintas, quizás te das cuenta de que puedes combinar un poco las herramientas del arte, no necesariamente que vayan a pintar para hacer arteterapia, ¿no? Sino algunos conceptos, como de repente conceptos de trazos, o si eres arquitecta
y haces branding, de repente también podrías ver de qué forma puedes romper la rigidez de las metodologías de branding y utilizar metodologías de arquitectura para entrar a explicar cómo es que se puede construir una marca. Si eres publicista y tienes herramientas un poco más espirituales, puedes ayudar a que las personas encuentren su propósito y se comuniquen a través de cómo sienten, de quiénes son y de la introspección para que eso de adentro que ya son pueda salir hacia afuera, una comunicación disruptiva y creativa de marca personal. Estoy hablando de mí. Entonces, ¿cómo es que este método único va a impactar a tus personitas ideales? Bien, y yo creo que recién ahí, cuando tienes tu diferencial y más o menos te presentas al mundo y ya tienes un método único, vas a poder definir a quién le vas a impactar con eso que tú haces. Porque no va a ser lo mismo que tú me digas, voy a impactar, o sea, quiero impactar a mujeres que, y te quedas pensando, ¿no? A mujeres que necesitan comunicar sus marcas. A que tú me digas, yo soy una persona que quiere que las personas comuniquen su marca, pero desde lo auténtico y que se sientan cómodas accionando en una estrategia de contenidos que no las desligue de quiénes son o que creen negocios que las mantengan vivas, que hagan que sientan de que lo que han estudiado valió la pena. Porque yo quiero eso. Entonces, obviamente que voy a impactar a mujeres que quieren lo mismo que yo, que buscan lo que yo puedo ofrecer. Yo me contradigo en muchas ocasiones cuando he dicho que el nicho se sale a buscar. Contradigo a mis profesores también y pienso que el nicho se construye. Existe y hay alguien que tiene la misma necesidad que tú tienes y tienes que salir a buscarlo, pero eso todavía va a partir del paso número 5, que es que con esta metodología, con esto que van a lograr estas personas, yo ya tengo lo que van a lograr estas personas, sé quiénes son estas personas, voy a crear distintos productos y servicios. Yo les digo galaxia monetizable. Me gusta decirle así porque normalmente es como un ecosistema, un sistema, digamos, de distintos productos que si imaginamos en una imagen, tú eres el centro y alrededor están los distintos productos o distintas formas de entregar tu conocimiento y entregar tu valor, que puede ser cursos, podcasts, membresías, pueden ser talleres en vivo, pueden ser talleres on demand, pueden ser ebooks, puede ser cualquier formato que a ti se te ocurra y que inclusive de repente no esté creado. Puedes mandar cartas, puedes hacer email marketing a través de cartas, o sea, puedes hacer todo lo que a ti se te ocurra hacer, pero dependiendo del nivel de cercanía y nivel de trabajo que tú les brindes a esas personas que van a consumir lo que tú les ofreces, van a estar o más cerca o más lejos a ti, que eres el centro. Eso va a hacer que de alguna u otra forma hayan personas que estén más cerca y personas que estén más lejos. Quienes están más cerca te van a sostener más económicamente y quienes estén más lejos igual van a girar alrededor de tu órbita viendo qué es lo nuevo que puedes ofrecer y de repente van a saltar a otro nivel de productos. Si están más listas económicamente o si están más listas, de repente necesitaban una prueba de que esto realmente funciona o conocerte a ti, ver cómo trabajas, entender tu metodología. Recuerda que recién vas a entrar al mercado y la gente necesita confiar en ti y igual te van a seguir sosteniendo. De alguna u otra manera todos te sostienen. Es una comunidad que te sostiene a través de lo que tú les das. Entonces es un dar y recibir. Y tú puedes crear productos dependiendo de micro necesidades inclusive. Por ejemplo, yo ya les comenté cuál es mi fin, mi propósito es que tú puedas vivir de aquello que amas, aún teniendo mucha información, aún saliendo de corporativo, y que puedas accionarlo a tu forma, sin metodologías mágicas, sino que vayas encontrando herramientas en el camino para poder hacerlo. Pero esto es muy amplio porque hay personas que necesitan solamente saber comunicar. Y hay quienes necesitan parir un producto nuevo, un programa nuevo. Y hay quienes necesitan entender desde cero qué es lo que hacen, cómo empezar a accionar su propósito. Y hay quienes necesitan simplemente saber cómo venderse. Entonces, todas estas pequeñas cosas
que necesitan, quienes quieren vivir de lo que aman, que es lo que yo ofrezco, que siempre está vinculado a la comunicación y a la introspección, pueden significar distintos mini programas, distintos mini servicios o un servicio mucho más grande y más completo. Entonces, ¿cómo podrías diversificar aquella metodología y aquella promesa que has descubierto en el punto anterior? Lo más importante es el punto número 6, y es que vas a hacer un plan de proyección. ¿Cómo es que vas a proyectarte para renunciar a tu trabajo? O sea, yo no quiero que la gente empiece a renunciar de la nada, pero yo me demoré 1 año y medio en testear si esto realmente funcionaba. 1 año y medio en el que trabajaba 12 horas al día porque estaba obsesionada de poder hacerme independiente antes de los 30. Entonces, y estando en un país ajeno, en crisis, siendo migrante, hice un cuadro en el que empecé a poner los ingresos mensuales que me traía mi negocio. A todo esto, los 3 primeros meses no vendí nada, pero era comunicar en redes lo que hacía, hacer pauta, ir testeando, ir mejorando, ir iterando, ¿no? Obviamente me frustré un montón al comienzo, pero ya no tenía todo listo, estaba probando. Entonces sí hay una forma de por lo menos tener las cosas claras, porque claro, o sea, yo tenía doble trabajo. Podía testear y después como cambiar el producto o cambiar la comunicación, que a veces tiene que ver mucho con el cómo comunicamos. Por lo menos el 80% es el cómo comunicamos lo que hacemos, pero no tenía claro si era mentora, si era coach, si era una agencia, si era qué. Entonces me hubiera encantado que a mí alguien me haga entender qué es lo que quería. Yo solamente quería ponerme ahí fuera, ¿no? Y ayudar a personas a que entiendan de que el marketing no era tan superficial y que la publicidad podía realmente ayudarles, porque ese ha sido como siempre lo mío, ¿no? Yo amo ser publicista, pero siempre me ha costado decir que soy publicista porque la gente odia la publicidad. Hacía que la gente se amigue con la publicidad y el marketing. Entonces, en este cuadrito la idea es ir poniendo cuánto necesitas para sostenerte por lo menos 3 meses, si es que renuncias. ¿Cuánto tiempo te va a tomar ahorrar para esos 3 meses? Y antes de esos 3 meses tienes que por lo menos dejar tu negocio abierto, en marcha, vivo, para poder reencenderlo y cubrir esos 3 meses y así ir accionando. Si es que quieres renunciar, tengo un programa también, es cortito, que lo creé, que se llama Rentable o de Lulu, en donde explico todo esto, porque fue algo que yo hice para entender si podía renunciar o no. Estaba, si no, en la calle. O sea, yo sí o sí necesitaba tener la certeza de que por lo menos podía cubrir mis necesidades básicas. Ya más adelante se ve si es que eso se queda en emprendimiento o si es que pasa a ser más una empresa, que es lo que yo ahora estoy empezando a hacer, y por eso siento que estoy en un salto importante, pero eso ya es para otro alcance. Todavía no tengo las certezas, estoy en ese proceso. Sí tengo las certezas de lo primero. Entonces, ese cuadrito de proyección de saber cuánto necesito ahorrar para sostenerme, cuántos meses y qué necesito vender para después, es muy necesario que lo hagan. Bien. Y la séptima parte es que hagan un plan de comunicación. Eso es bastante largo, es bastante extenso y van a ir descubriendo su forma de comunicar lo que hacen en el proceso. Pero lo primero que sí o sí tienen que tener en claro es que su diferencial que han descubierto en el punto número 2 y su metodología que han descubierto en el número 4 van a ser las principales lanzas, los principales anzuelos a que por lo menos la gente sepa que ustedes existen y que brindan el servicio que brindan. Van a ir llegando solos, pero la idea es que puedan hacer un plan de organización que sea constante y coherente con la energía que en este momento tienen disponible. Les he dado algo muy resumido, pero ya hace un par de años vengo acompañando a emprendedoras que vienen trabajando
en empresa, corporativo, mucho tiempo, que son muy genias, que tienen muchísimo conocimiento, pero que tienen miedo de lanzarse porque pareciera que el mundo digital estuviera atestado de propuestas similares, cuando en realidad se trata de poner en valor todo lo que hacemos y quiénes somos, atravesando aquello que podemos hacer por el mundo. Y yo tengo un acompañamiento que justamente se llama, como este podcast, Recrearte, que dura 6 meses, en donde es muy increíble porque las personas que han llegado a mí ya han trabajado con otras mentoras que les han dado como métodos validados, pero todo queda como en la planificación. A mí me gusta ser la mentora del proceso. Soy la que agarra toda la información que tienes, todas las ideas locas que tienes, inclusive si es que has usado otras metodologías, las evalúo, las ordeno, las simplifico y te acompaño a accionar todo eso. Y me enorgullece decir de que sí hay personas que han renunciado a su trabajo y que han podido dedicarse a vivir de lo que sueñan solamente teniendo una buena organización de sus productos y servicios, teniendo claro su diferencial y sabiendo cómo y cuándo comunicar aquello que hacen, porque el público resonó muchísimo con lo que saben hacer a partir de que reconocieron que era lo que sabían hacer y no se achicaron ante la competencia, porque cualquiera puede comprar un discurso lindo, pero lo que ellas hacen y el boca a boca que generan, o sea, a mí me encanta trabajar con proyectos de ese tipo porque sé de que estoy poniendo las fichas en trabajar en alguien que sí ofrece una transformación real que el mundo necesita. Esto fue todo por hoy en este episodio de Recrearte. Ya sabes que si quieres trabajar conmigo, puedes escribirme. Tengo distintas formas de que podamos empezar a accionar dependiendo de la necesidad específica que tengas. Si estás en cero, también puedes contactarme para una asesoría presencial si estás en Lima con Cafecito, que es una asesoría de 2 horas en donde me traes todo lo que tienes pensado y yo organizo el paso a paso. Y si necesitas que alguien te acompañe en el proceso de 6 meses de poder empezar a vivir de tu sueño, también puedes entrar y conocer el paso a paso que vemos en mi mentoría Recrearte, que además también tiene acceso a un montón de cursos de metamorfosis, a eventos, a la comunidad y otras cosas que me he empeñado muchísimo en crear para que ustedes tengan todos los alcances posibles conmigo de poder vivir de lo que aman y que eso se sienta rico, que eso se sienta disfrutable, que eso se sienta algo que a ustedes las mantiene vivas. Porque yo les confieso que mi negocio me salvó muchas veces de no querer hacer absolutamente nada y de abandonarme por completo, pero tener este sueño, a mí me hace sentir que la vida vale la pena ser vivida. Así que bueno, cualquier pregunta que tengas la puedes dejar en los comentarios de Spotify, de YouTube o simplemente escribirme porque voy a estar súper feliz de que me cuentes cuál es tu sueño y poder por lo menos darte una pista de cómo empezar a accionarlo y claro, bajar todas las ideas que tenga para que podamos asociarnos y trabajar juntas. Bye.